Hola, soy Bea. Bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. Les voy a compartir el día de hoy una receta de galletas de chispas de chocolates. Me la han estado solicitando muchísimo en las redes, en sus mensajes, y es una receta muy básica de cualquier recetario, por así decirlo. A veces hay muchísimas recetas, hay recetas donde la galleta al entrar al horno se hace aplastadita y muy delgadita, y hay otras que mantienen su forma. Esta receta en particular es de las que mantiene su forma la galleta. Yo voy a estar utilizando chispas de chocolate amargo y chispas de chocolate blanco, de las dos. Inclusive también pueden utilizar chispas de chocolate de leche, la que sea su favorita está bien. Recuerden que la lista completa de ingredientes la encuentran en la descripción del video y también pueden imprimir su receta en www.lasoleta.com. Entonces vamos a empezar con la receta. Vamos a iniciar la receta con nuestra mantequilla, que la tenemos a temperatura ambiente, súper aguadita, y también le vamos a agregar un poco de queso crema. Esto va a hacer a nuestras galletas mucho más ricas en sabor. Entonces vamos a empezar a batir estos dos y en cuanto se incorporen vamos a agregar las azúcares. Una vez incorporado, bajamos la velocidad de la batidora y vamos a agregar el azúcar moscabado, vamos a agregar el azúcar normal, el azúcar estándar, y vamos a cremar aproximadamente durante unos 3 minutos a que todo se unifique muy bien y se esponje la mezcla. Una vez acremada nuestra mezcla, vamos a detener la batidora para agregar el huevo y también vamos a agregar la vainilla. Y continuamos batiendo hasta que se incorpore. Una vez incorporado, detenemos la batidora y acá tengo yo la harina y le voy a agregar un poco de sal, le voy a agregar bicarbonato también y maicena. La maicena nos va a ayudar mucho a esa consistencia que queremos de que la galleta mantenga su forma. Y voy a mezclar un poquito a que se incorpore todo junto con la harina. Una vez listo, voy a encender nuevamente mi batidora y voy a ir agregando la mezcla. Cuando ya vemos que la mezcla se une, detenemos la batidora y voy a raspar un poquito a los lados, nada más para asegurarme que no se quedó nada de mantequilla sin mezclar con la harina, sobre todo a los lados y sobre todo al fondo. Y le voy a dar una última mezcladita. Perfecto. Entonces, aquí tengo un bowl donde yo voy a tomar más o menos la mitad de la mezcla, porque acuérdense que yo la voy a hacer de 2 sabores. Si ustedes nada más la van a hacer de un solo sabor, entonces dejan aquí su mezcla completa. Entonces, a mi primera parte de masa le voy a agregar chispas de chocolate amargo. Es una ligera batida, si se fijaron, en lo más bajo de la batidora, porque no quiero que se vayan a trozar las chispas. Entonces ya acabo de retirar aquí mi masa y ya la voy a verter en un bowl. Perfecto.
Entonces ya tenemos la de chispas de chocolate amargo lista, ¿sí? Y ahora voy a regresar aquí esta otra mitad y voy a agregar las chispas de chocolate blanco, que a mí en lo personal me encantan. Estoy utilizando chocolate Callebaut, el que siempre les he recomendado, pero ustedes pueden utilizar las chispas que encuentren o que tengan a la mano. Vamos a comenzar a batir para que se incorpore el chocolate blanco. Ya tengo entonces aquí mis dos mezclas y me voy a ayudar de un cookie scoop, que es este, para ir haciendo las bolitas de mis galletas. Recuerden que cuando utilizamos el cookie scoop, nos aseguramos de que todas las galletas queden del mismo tamaño. En la parte de abajo del video, en la descripción, les voy a dejar el enlace por si quieren conseguir el cookie scoop, porque la verdad es una maravilla. Entonces, una vez que tenemos nuestras bolitas listas, lo que voy a hacer es que las voy a presionar un poquito nada más. Un poquito nada más. Y una vez que están listas las galletas, las vamos a llevar al horno. El horno, como siempre, precalentado a 180 grados. Y las vamos a llevar por espacio de 12 minutos aproximadamente. Y lo mismo voy a hacer con lo que me resta aquí de masa y con la masa de los chocolate chips blancos. Ya salieron nuestras galletas del horno, miren nada más qué delicia. Y como les comenté en un principio, esta receta no se expande, las galletas mantienen su forma, quedan así gorditas y muy crujientes. Salieron en total 30 galletas, 15 de chocolate blanco y 15 de chocolate amargo. También pueden utilizar chispas de chocolate con leche. Cualquier opción es válida, inclusive también pueden combinar sus chispas y que cada galleta traiga las chispas variadas. Entonces, esto ya es muy al gusto de cada quien. Vamos a esperar a que salgan del horno las de chocolate blanco para terminar y presentar. Pues ya quedaron listas nuestras galletas. Miren nada más qué delicia. Las pueden conservar muy bien en cajas de aluminio. Las cajas de aluminio donde vienen las galletas danesas, esas son excelente opción para guardar ahí sus galletas y conservarlas crujientes. También, si la receta se les hace muy grande, 30 galletas, pueden hacer sus bolitas como las hicimos nosotros y meterlas al congelador. Y una vez que estén congeladas, ya las quitan de la charola y las pueden guardar en una bolsa Ziploc, las bolitas congeladas, e ir horneando de poquito en poquito, de 10 en 10 o así. Si no son muchos en su casa o no se las quieren comer todos, pueden ir horneando poco a poco y tenerlas congeladas. También tenerlas congeladas es una excelente opción porque a veces tenemos invitados de imprevisto o queremos llevar un regalito o algo y tenerlas congeladas es muy fácil porque nada más las sacamos, esperamos una media hora para poderlas presionar un poco hacia abajo y las horneamos y nos quedan perfectas. Entonces no me queda nada más que, como siempre, invitarlos a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo poner el corazón en lo que hacen. Muchas gracias.